Genial, creo que está cargando. Ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a dar una pequeña introducción de nuestra invitada del día de hoy. Un breve resumen del currículum de ella, bastante completo. De hecho, la profe Nubia Carolina Higuera Mora es docente e investigadora asociada, líder de investigación del Grupo de Investigación Agroeco y Gestión Ambiental, del Programa de Ingeniería Agroecológica Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, de la Rectoría Bogotá, Colombia. Con el día de hoy estará compartiendo con nosotros su disertación sobre el rol de los microorganismos del suelo en la agricultura sustentable. Bienvenida, profe Nubia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera contarles un poco de este rol de los microorganismos en el suelo, principalmente pues tener una mayor acercamiento a todo lo que significa pues tener estos organismos que son maravillosos para precisamente cumplen unas funciones muy importantes en el suelo y pues también de qué manera nosotros podemos aprovecharlos. Entonces, quisiera iniciar pensando un poco o proponiendo esta pregunta, si es posible un mundo sin organismos en el suelo. Para contestar esto y al final pues también de esta presentación, la idea pues es también que todos nosotros nos debemos pues como un poco de la reflexión, puesto que muchos de los organismos nosotros no los podemos ver a simple vista. Y sin embargo, les debemos mucho más de lo que nosotros suponemos en nuestro diario vivir. Entonces, para introducir este tema, entonces primero tenemos que hablar sobre las funciones del suelo y acercarnos un poco también al concepto de lo que son los servicios ecosistémicos, que seguramente ustedes también conocen un poco sobre esto. Entonces, los servicios ecosistémicos son todos estos servicios que los ecosistemas prestan al ser humano. Muchos de estos servicios ecosistémicos están asociados al suelo y me atrevería a decir que en su gran porcentaje o en su gran mayoría están asociados a los microorganismos en el suelo. Entonces acá, por ejemplo, como funciones principales, nosotros podemos hablar de un suministro de lo que de nuestro diario vivir, nuestros alimentos, con lo que nos vestimos, con los combustibles que también mueven, los biocombustibles, por ejemplo, que mueven nuestros automóviles. El suelo es un importante reservorio de carbono. Acá, porque es un reservorio de carbono, entonces está todo el carbono que está ahí, pero pues también están todo el ciclo del carbono que está mediado por microorganismos, la purificación del agua y la reducción de contaminantes del suelo, que también podríamos decir que puede estar mediado por microorganismos, la regulación del clima, pues son los microorganismos que también producen CO2, producen diferentes óxidos nitrosos de azufre. El ciclo de nutrientes está mediado directamente por microorganismos, entonces en el suelo también encontramos un hábitat pues para todos estos organismos que hay acá, que ahorita los vamos a ver un poco más de esto. Bueno, regulación de inundaciones, fuente de producción de productos farmacéuticos y recursos genéticos, que eso es en parte pues de lo que la bioprospección de la que estaba hablando ahorita también el profe Gustavo, en donde precisamente tenemos un gran potencial en el suelo, microorganismos que nos proveen de antibióticos, que nos proveen de potencial para biofertilizantes, para controladores biológicos también, como lo estaba hablando ahorita el profe. Y bueno, y acá entonces tenemos estas otras funciones pues que no están muy asociadas a los microorganismos, pero pues que igual son muy importantes.
Hablando pues de esas funciones, entonces pues tenemos que relacionarlas directamente con los organismos que hay en el suelo. Estos organismos, esta figura que estoy compartiendo acá en esta diapositiva, entonces están diferentes grupos de organismos asociados al suelo, pero principalmente ustedes pueden observar acá en naranja eh, una comparación de los organismos que hay en el suelo versus lo que hay en otros ecosistemas. ¿Cuáles otros ecosistemas pueden ser? Ecosistemas marinos, agua fresca, y otros ecosistemas como incluso el mismo ser humano u otros holobiontes, otros organismos mamíferos como por ejemplo los ovinos, los caprinos y otros animales que pueden tener o microorganismos haciendo simbiosis. Entonces acá pueden ustedes observar, por ejemplo, los organismos como los hongos acá, que si ustedes ven más del casi que el 90% de los hongos que están en nuestro planeta, pues se pueden encontrar en el suelo. Las plantas, acá los oligocaetos, pues que son las lombrices. Las bacterias, pues un 50% los podemos encontrar en el suelo. Nemátodos, protistos, arqueas, moluscos, virus, también hay un porcentaje pues no tan representativo en el suelo, pero pues también encontramos virus en el suelo. Y esos virus, ¿en dónde están? Pues precisamente están están asociados con los virus de hongos, virus de las plantas, virus de cada uno de esos otros organismos que vemos acá, arqueas y mamíferos. Entonces, en su gran mayoría nosotros vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar bacterias. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Entonces acá les voy a pedir que hagamos un zoom. Entonces acá podemos observar nuestra planta. En la planta, entonces, la raíz, porque la raíz, pues, es la manera como esa planta se relaciona con ese medio, con ese suelo, en una zona muy, muy importante que es la rizósfera, en donde se producen la mayor cantidad de relaciones enzimáticas y también donde en esa zona, que es toda la zona que rodea la raíz de las plantas, que el suelo rodea la raíz de la planta, pero que va incluso un poco más allá, porque nosotros encontramos organismos que están dentro de las raíces. Entonces la rizósfera no es solamente lo que rodea, sino que también podemos hablar de una endorrizósfera, de organismos que son endófitos y que están dentro de las raíces y que están haciendo simbiosis con las plantas, que están haciendo asimilación de nutrientes y que están cumpliendo unas funciones muy importantes. Entonces, y este relacionamiento se da precisamente porque está la planta y está su raíz suministrando también diferentes exudados que alimentan y que soportan todos esos microorganismos que a su vez le proporcionan diferentes funciones a la planta. Acá en el B, entonces nosotros hacemos un primer zoom y vamos a encontrar todos los organismos que son de la macrofauna. Los organismos de la macrofauna son organismos como las lombrices, como los miriápodos, algunos insectos, y cada uno están cumpliendo una función en lo que nosotros llamamos el soil food web del suelo. Entonces, todas las cadenas tróficas y toda la relación están haciendo degradación de materia orgánica, son ellos mismos hogar para todos los microorganismos. Acá entonces en este circulito rojo hacemos un zoom, entonces encontramos un nuevo nivel que es el nivel de la mesofauna. Entonces acá encontramos diferentes organismos como los nemátodos, los colémbolos, también muy importantes en la creación de materia orgánica, regulación de poblaciones de microorganismos. Y nuevamente, si hacemos un zoom acá, como en estos espacios
que tienen los compuestos del suelo, acá en esos espacios que tienen una mayor humedad, pues vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar protozoos. Y ahí es donde nosotros pues nos vamos a centrar precisamente, estoy comentando, estoy mostrando un poco la dimensión de todos los organismos que nosotros podemos encontrar en el suelo, visibilizar estos organismos y esas funciones que ellos tienen. Entonces, acá virus, bacterias, hongos, que ya lo habíamos dicho, acá están los colémbolos, los ácaros, y todo esto pues para decirles que nosotros nos vamos a centrar principalmente en estos organismos que son microscópicos. Y es lo que nosotros, voy a introducir otro término que es el microbioma del suelo. ¿Qué es el microbioma del suelo? Entonces es toda esa comunidad microbiana que ocupa un espacio. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, entonces el microbioma del suelo son todos los organismos, microorganismos que habitan en el suelo, que pueden ser hongos, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, y todos los elementos estructurales y que producen estos microorganismos, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, polisacáridos, enzimas y todos esos metabolitos. Lo interesante de acá es que si ustedes se dan cuenta en este circulito y acá al lado derecho, entonces hay diferentes microorganismos asociados al microbioma. Entonces, el más complejo, el que más tiene diversidad es el microbioma del suelo, en comparación de pronto con el microbioma de nuestro intestino, el microbioma intestinal también y de los estómagos que tienen el ganado, y la rizósfera de las plantas, e incluso la parte aérea de las plantas, pues ahí también podemos encontrar microorganismos. Pero ¿de dónde provienen esos microorganismos? Pues del mismo microbioma del suelo. Acá, si ustedes pueden ver toda esta diversidad de colores, igualmente la pueden encontrar acá para cada uno de estos grupos microbianos que vamos a encontrar en el microbioma del suelo. Entonces, nosotros compartimos este microbioma con las plantas, porque nosotros nos alimentamos de plantas. Los bovinos también comparten ese microbioma, las plantas igualmente lo tienen. Entonces, esto es un concepto un poco más amplio que se llama una sola salud. Una sola salud, ¿por qué? Porque todos dependemos también de la acción de estos microorganismos. No solamente ellos son controladores de enfermedades, por ejemplo, a nivel intestinal se sabe que mucho de la base inmunitaria de los seres humanos radica en este relacionamiento del microbioma en nuestro intestino, y así igualmente para las plantas, todos estos microorganismos les van a proporcionar supresión de enfermedades, control biológico. Entonces, si cuidamos y conservamos esta biodiversidad que hay en el suelo, pues evidentemente pues todo el sistema como biosfera, pues todos vamos a estar bien. Entonces, acá para hacernos una idea de esta diversidad microbiana, entonces nosotros hablamos ya hablando específicamente de microorganismos, hablamos de que en el suelo se estima que pueden haber 1.000 millones, 1 millón de billones de especies de microorganismos en el suelo, de los cuales solamente podemos cultivar unos millares. Y han sido clasificados o han sido identificados con secuenciación genética también muy pocos. Eso significa que potencialmente casi más del 90% de las especies del suelo son desconocidas.
Y esto es muy importante porque ahorita pues en este momento que nosotros utilizamos otro tipo de técnicas, entonces nos estamos familiarizando también y estamos conociendo otros microorganismos que hasta hace muy poco no los podíamos hacer porque las técnicas tradicionales de microbiología no permitían cultivar. Los microorganismos cultivables son muy poquitos y esos son pues los que hemos estado trabajando y estudiando. Entonces, todos los fijadores de nitrógeno que ya conocemos, Azospirillum, Azotobacter, todos estos que casi siempre nos salen en los aislamientos, pues son pocos en relación al potencial y todos los microorganismos que tenemos. ¿Los podemos reconocer? Sí, los podemos estudiar por técnicas moleculares, sí, pero tal vez todavía no estamos en capacidad todavía de cultivarlos, de multiplicarlos, y esto pues es algo muy importante en el desarrollo de las tecnologías que se deben dar en los próximos años. Estos microbiomas del suelo, entonces, específicamente cumplen muchas funciones. Entonces, cumplen una función cumplen función como patógenos, claro, pero también ellos proveen una función como biocontroladores en la promoción del crecimiento de plantas, en la obtención de antibióticos, como ya lo había mencionado. Y acá podemos encontrar otros de estas funciones. Entonces, por ejemplo, nosotros leemos a los microorganismos algo que se llama la bioestructura del suelo, y la bioestructura del suelo es estructuralmente cómo se pueden formar agregados, y los agregados se forman porque las hifas, por ejemplo, de los hongos o de los actinomicetes amarran el suelo. Las bacterias producen diferentes sustancias, musigeles, enzimas que permiten también la agregación del suelo. Está pues como toda la parte de fijación de nitrógeno, la proporción, los microorganismos que proporcionan nitrógeno, fósforo, azufre a las plantas, los que hacen control biológico de antibiosis, los que permiten desintoxicar los suelos, porque tenemos microorganismos que son bioremediadores, los que permiten hacer una mayor absorción de nutrientes, específicamente los hongos que se asocian a las raíces de las plantas, principalmente hongos de micorrizas, que permiten ampliar esa capacidad de la raíz de encontrar nuevos espacios para absorción de los nutrientes, y evidentemente la descomposición de materia orgánica y toda la disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, es muy triste decirlo que durante todo el tiempo, pues las acciones antropogénicas del suelo, del hombre sobre el suelo, pues ha hecho que toda esta diversidad de microorganismos pueda que incluso muchos podamos estar perdiendo microorganismos que ni siquiera conocemos. Recordemos que muchos de estos sabemos que existen, o puede que pronto ya se hayan perdido y no los llegamos a conocer. Hay diferentes momentos en los que se ha hecho que se disminuya esta biodiversidad, y la aparición de la agricultura pues fue una de algo que incidió precisamente en esta selección de los simbiontes microbianos. ¿Por qué? Porque cuando hubo la aparición de la agricultura, entonces hubo una domesticación de animales, de plantas, y con ellos pues se disminuyó también todos los microorganismos asociados a otras especies que no fueron seleccionados en la agricultura. Hacia la revolución industrial y finales del siglo XVIII, entonces un hecho muy importante que fue la fijación antropogénica del nitrógeno, que un proceso como la fijación de nitrógeno que se hace de manera natural. Las bacterias que son
los únicos organismos que pueden hacer este proceso en la naturaleza hasta este momento, que es el rompimiento de los 3 enlaces del nitrógeno atmosférico y para que se produzca el amonio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que cuando se hizo la fijación antropogénica, entonces pues hay un exceso, podemos tener un exceso de nitrógeno, podemos tener un manejo del nitrógeno, pero recordemos que el nitrógeno cuando se aplica en los cultivos, pues cerca del 70% se pierde en el suelo, se pierde por lixiviación, entonces pues realmente también es un factor muy importante de contaminación del agua, de eutroficación de las fuentes hídricas. Y esto se aceleró hacia 1950 con la introducción pues, de una agricultura más industrializada. Bueno, creo es cerca de hace pues unos 8.000 millones de años, entonces nosotros teníamos muchos ecosistemas naturales y el hombre entonces fue cambiando y modificando estos paisajes, cambiando estas áreas y actualmente pues se estima que el 40% de la superficie de la tierra está destinada a la agricultura. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mucha de esta agricultura puede que lo hagamos a pequeña escala y de manera sostenible, pero mucha de esta agricultura también se hace de una manera intensiva. Y esa intensidad en la agricultura, ya hablando de sostenibilidad, entonces nos hace que haya una fragmentación, una pérdida de los bosques, fragmentación del paisaje, una pérdida del suelo, erosión. La agricultura pues demanda mucha, sobre todo la industrializada, demanda mucha agua, tiene una gran huella hídrica y es uno de los sectores que más aportan gases de efecto invernadero, el sector AFOLU, que es agricultura, el sector forestal, entonces pues, y la ganadería nos aporta una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo no? Pero sin embargo, nosotros no podemos decir, listo, necesitamos de la agricultura porque necesitamos proporcionar alimentos y la agricultura, según la FAO, pues está asociada con diferentes, con varios objetivos de desarrollo sostenibles, el ser hambre cero, acción por el clima, producción de consumo responsable y vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, necesitamos hacer una producción agrícola sostenible. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La clave es la biodiversidad. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos visibilizar el rol y el papel de los microorganismos, no solo los microorganismos, sino toda la biodiversidad asociada a la agricultura. Podemos usar apropiadamente esta biodiversidad, todos estos organismos que nosotros encontramos, y especialmente todos los microorganismos, podemos utilizarlos, podemos tomarlos y producir insumos que nos permitan a su vez soportar los procesos agrícolas. Y los mismos agroecosistemas entonces son un reservorio de biodiversidad. Los productores, los agricultores y campesinos, ellos mismos eligen qué plantas colocar, cómo colocarlas y qué prácticas de manejo utilizar. Y en esta medida, entonces, pueden ser más o menos intensos en el uso de la agricultura y la acción contra los ecosistemas que puede generarse. Entonces, ¿cómo debemos trabajar considerando en la biodiversidad? Ya dijimos que reconociendo y comprendiendo su dinámica y rol, emprendiendo pues acciones que contrarresten la destrucción y si de esos ecosistemas y si ya hay un proceso de destrucción, entonces buscar soluciones basadas en la naturaleza que permitan un proceso de restauración de los ecosistemas basados también en la biodiversidad, haciendo un uso y manejo aprovechable, sostenible de estos recursos,
produciendo biofertilizantes, produciendo productos para control biológico, como estábamos viendo ahora, y sobre todo también trabajando con las comunidades, haciendo un intercambio de conocimientos, mostrando los beneficios de la biodiversidad para que podamos tener unos argumentos un poco más sólidos de por qué es bueno mantener la biodiversidad en los cultivos. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero ya rápidamente les voy a contar un poco de cómo desde la universidad nosotros hemos estado trabajando en este proyecto que nos financia nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, que se llama MinCiencias, en alianza de otra universidad, que es la Universidad del Tolima, un centro de investigaciones ubicado en Medellín, y una empresa privada que se llama Senquinoco, que está dedicada a la producción de micorrizas. Cada uno de nosotros, voy a pasarlo acá rápidamente. Permiso, sí, le quería comentar que quedan 3 minutos, 3 a 4 minutos. Listo, apenas para contarles un poco del proyecto. Perfecto, entonces, este es Colombia, entonces nosotros estamos ubicados en nuestro proyecto, entonces en Uniminuto estamos trabajando en la producción de un biofertilizante específico para cacao. Senquinoco está haciendo lo mismo en cebolla, la Universidad del Tolima con sistemas silvopastoriles y la CIB está trabajando en aguacate. Los 4 instituciones estamos haciendo un proceso de obtención de este bioinoculante. ¿Cómo hacemos la obtención de ese bioinoculante? Más o menos son los mismos pasos que estaba hablando o me estaba contando un poco el profesor Gustavo. Entonces, acá, haciendo un aislamiento, caracterización y obtención de estos inoculantes, tenemos que hacer unas pruebas en campo, en vivero y campo, y al final queremos hacer una determinación de cómo cambia la ecología microbiana. Si bien estamos hablando de bioinoculantes y consorcios microbianos, pues de todas formas nosotros al aplicar diferentes de estas sustancias, pues seguramente que son de origen biológico, pero también van a tener una interacción ecológica en el suelo. Entonces queremos saber cuál es esa interacción. Entonces, para aislamiento y caracterización, nosotros utilizamos diferentes diferentes medios de cultivo específicos, como fueron el picoscaya para la obtención de microorganismos solubilizadores de fósforo, medio Ashby para fijación de nitrógeno. Hicimos algunas pruebas para revisar y para identificar si esos microorganismos realmente eran productores o eran promotores de crecimiento. Entonces, evidenciamos la producción de AIA, de desaminasa, mediante la producción de etileno. Hicimos procesos de antagonismo pues para saber que si estamos trabajando y queremos obtener un consorcio de microorganismos, no puede haber procesos antagónicos entre uno y otro, sino deben poderse desarrollar bien conjuntamente. Después hicimos un proceso de selección de los consorcios en vivero, en donde nosotros hicimos la aplicación de 2 consorcios, uno mediante una aplicación escalonada, es decir, aplicación cada 2 meses, y también esos consorcios los aplicamos solamente una dosis muy alta al inicio del ensayo y no volvíamos a aplicar, con nuestros respectivos controles, un bioinoculante comercial o fertilizante, y el fertilizante pues que normalmente los productores utilizan en campo, y un control sin aplicación que era solamente agua. Nuestras variables, entonces nosotros medíamos variables morfológicas como altura, diámetro basal, número de hojas, número de ramas, y al final pues todavía no hemos terminado este ensayo, tenemos que hacer determinar el peso seco y la longitud de la raíz, y también que mensualmente hacíamos medidas de
medición del nivel de clorofila, conductancia estomática, un análisis del área foliar y hay algunos componentes de la biomasa. ¿Cómo hicimos la aplicación de estos biológicos? Entonces, de los dos consorcios, nosotros hacíamos una inmersión de las semillas como lo vemos acá. Este fue pues nuestro inoculante. Y después entonces hicimos la siembra. Esto ya es creo que esto era unos 2 meses después. Y acá ya estamos haciendo pues las mediciones en nuestro vivero de cacao. Después esas plántulas nosotros ya las llevamos a campo. Rápidamente, ya para terminar, contarles también que nuestra idea también es poder hacer o vincular estos consorcios de bacterias con la obtención de micorrizas. Entonces nosotros hicimos también unos aislamientos de micorrizas y determinamos cuáles eran las micorrizas más comunes en los cultivos de cacao, pues acá en Colombia, y encontramos acá la Cuculospora colombiana y el Paraglomus, y con eso nosotros la idea es poder hacer una propagación masiva en trampas planta, utilizando diferentes sustratos como la vermiculita, perlita y la turba, y las plantas trampa que utilizamos fueron maíz, braquiaria y avena. ¿Cuál es la idea? Pues poder tener una gran cantidad de estas dos morfoespecies de micorrizas y en algún momento más adelante, que tal vez va un poco más allá de este proyecto, poder tener un consorcio mixto. ¿Qué es un consorcio mixto? Entonces, un consorcio que esté conformado de bacterias y conformado de estos hongos de micorriza. Creo que voy a dejar hasta acá. Ya, pues, digamos que les conté un poco muy a grandes rasgos lo que nosotros pues hicimos en el proyecto y cuál fue nuestra interpretación también del cuidado de la biodiversidad, que es parte de lo que el mensaje que yo quería transmitir con esta charla. Entonces, pues cómo también las decisiones que tenemos como ser humano pueden afectar esa biodiversidad y cómo también la misma naturaleza nos provee las herramientas para poder obtener alternativas para tener una producción sostenible o sustentable en la agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Nubia. Entonces, de esta forma habilitamos lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y de hecho ya hay algunas preguntas aquí hechas en el chat. Y esta pregunta es para el profe, sería para el profe Gustavo. De hecho, esa pregunta fue realizada por Gamaliel en Valdivia, perdón. Ya sería la siguiente consulta, sería los hongos entomopatógenos, además de ser entomopatógenos, ¿tienen otras funciones en el ecosistema? Sí, ¿qué tal? Justamente lo ideal es que sean multifuncionales, que eso estamos trabajando en varios proyectos ahora desde la universidad, es que no solo puedan controlar una plaga, sino también lo ideal es que tengan otras características. Por ejemplo, que puedan ser endófitos, entonces se los puede aplicar desde un principio en la planta, esas otras las características. Pueden ser promotores del crecimiento. También entomopatógeno significa hongos que afectan a insectos plagas, pero nosotros estamos evaluando, hay una tesis de doctorado que justamente está evaluando en nuestro grupo aquellos hongos que tienen otras capacidades, por ejemplo, de controlar a hongos fitopatógenos. O sea, es un plus. No solo está controlando a insectos plagas, sino que puede ir hacia el control de otros organismos que pueden estar actuando como plaga. Eso hay que ir evaluando. Cada cepa es un mundo diverso, entonces hay que ir evaluando, pero sí, es cierto. Hay distintas capacidades que pueden tener cada uno de esos hongos. Muchas gracias, profesor Gustavo. También tenemos dos preguntas dirigidas a la profesora Nubia. La primera de las cuales es también realizada por Gamaliel Valdivia. Pregunta cuál es el efecto o qué efecto pueden generar la introducción de microorganismos en ambientes en cantidades infectivas. Perdón, ¿no te escuché bien? Sí, podría repetir otra vez. Dice, ¿qué efecto pueden generar la introducción de microorganismos en ambientes en cantidades infectivas?
Ambientes en cantidades efectivas. Bueno, como tal es parte de lo que nosotros queremos determinar también en nuestro estudio, es nuestro tercer objetivo en la investigación. Si bien, es preferible utilizar microorganismos o productos a base de microorganismos, pues para que se pueda utilizar, para que se pueda como alternativa de manejo de la fertilidad, por ejemplo, del suelo, pues seguramente también a nivel ecológico, pues habrán cambios en la estructura de los microorganismos que naturalmente viven ahí en el suelo. Sí, aunque nosotros hicimos aislamientos de microorganismos nativos y esperaríamos que son de los mismos microorganismos que están ahí, volverlos a colocar ahí en ese ambiente, seguramente al hacer una multiplicación masiva de estos y aplicarlos en una mayor cantidad, pues habrán cambios a nivel de la ecología de los otros microorganismos que están igualmente en el suelo. Entonces es parte de lo que nosotros queremos estudiar. En reportes de la bibliografía, pues sí se mencionan pues que pueden haber algunos cambios. Si hay una incidencia pues en toda la estructura y en la composición de las comunidades microbianas y acuérdense que no solamente hablamos de la riqueza y la abundancia de estos microorganismos, sino también de todos sus productos. Entonces, los microorganismos también trabajan en consorcios, entonces no están individualmente y son como islas en el suelo, sino ellos están totalmente conectados con otras comunidades de microorganismos. Entonces, eso es lo que se cree que de pronto podría modificar, que de pronto puede ser de una manera positiva o una manera negativa, pues es lo que queremos estudiar. Muchas gracias, profe Nubia. También hay otra consulta para usted de parte de Gustavo Domínguez. Él consulta si, aparte de los solubilizadores de fosfato, ¿qué tipo de microorganismos se pueden aislar para promoción de crecimiento vegetal? Bueno, cuando nosotros hablamos de promoción de crecimiento vegetal, entonces podemos hablar de promoción en diferentes formas. Entonces puede ser de una manera directa. Una manera directa es microorganismos que permiten una mayor asimilación de diferentes nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, por ejemplo. Pero también microorganismos que hacen, por ejemplo, un control biológico. Entonces, si hacen un control biológico y están eliminando los patógenos que hay en el suelo, que están afectando la raíz, que disminuyen la productividad de esa planta, la salud de esa planta, entonces, pues de alguna manera también estamos promoviendo el crecimiento y la vitalidad de esa planta. También otro mecanismo, pues, es las asociaciones que se hacen, como por ejemplo de las micorrizas, que permiten una mayor extensión, una asociación de la raíz con el hongo, y entonces permiten una mayor cantidad de espacios, de área que abarca esa raíz, entonces que permite una mayor superficie de absorción de nutrientes. Entonces, y otros beneficios como también el hecho pues que la haga, por ejemplo, resistente a la planta contra metales pesados, que la haga resistente contra, por ejemplo, la sequía, la desecación. Entonces, pues eso de alguna manera también ayuda y promueve el crecimiento de la planta. Muchas gracias, profe. Y una última consulta, esta es para ambos. Diego Kenham pregunta, ¿tienen alguna experiencia en control de nematodos fitoparásitos, ya sean con hongos, bacterias, nematodos depredadores y u otros?
Te dejo, Nubia, primero a vos. Y Vale, si no, listo, después yo listo. contesto. Bueno, es más como de control de plagas. Bueno, experiencias tal vez, pero más de manejo y uso de algunas especies de nematos como controladores biológicos. Pues, alguna vez trabajé en cultivos de palma y ahí pues se manejan pues algunas especies de Steinernema, pero pues específicamente para control de algunos insectos que afectaban las raíces. Pero pues no he trabajado más allá de eso. Nosotros en particular, un hongo que tiene características entomopatógenos, por más de que los nematos no son insectos, es justamente Isaria lilacinus o Pacelomyces lilacinus también. Uh-huh. Nosotros en particular no trabajamos con esas plagas, entonces no los evaluamos en larvas que sean, en nematos que sean fitopatógenos. Pero sí tenemos el hongo, o sea, eso es, por ejemplo, alguien que quiera trabajar con eso, alguna tesis o algo que salga, ahí es una vacancia, por ejemplo. Nosotros sí llegamos a probar justamente estos hongos entomopatógenos y no afectaban a gusanos que están en el suelo, pero que son los benéficos, o sea, los que actúan no fitopatógenos justamente, y no eran parásitos de eso. Eso es toda nuestra experiencia que tuvimos con este tipo de hongos. Pero sí, ahí yo vi que comentaban dentro de los comentarios de que hay que evaluar bacterias, sí, y hay hongos. Uno de esos es justamente Pacelomyces lilacinus, que está muy referenciado, pero justamente hay que evaluar cada cepa. Muchas gracias, profes. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que quede? En el chat ya fueron todas evacuadas. Creo que no. Agradecerles, profes, por su tiempo, también por compartir con nosotros tan fructíferos trabajos y valiosos también para la ciencia. Y de hecho, una vez más, recordarles a todos los presentes también que el 13 de septiembre tendrá lugar el segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología de modalidad híbrida. De hecho, el 13 de septiembre sería la modalidad presencial que se va a realizar aquí en Asunción. Y en los días anteriores tendremos lo que son las charlas principales, que son de modalidad. También estaremos abordando la participación de todos. Y comentarles que para poder acceder también a toda la información relacionada al segundo Congreso Paraguayo de Tecnología, pueden acceder a las redes sociales de Biotecnología UNA. Y también tenemos el correo específico del Congreso, que es congresobiotech@gmail.com. Entonces, si tienen alguna consulta también con respecto al evento, sí, también pueden acercar y, de hecho, escribir sus correos a esa dirección. Y una vez más, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos aquí también abiertos a cualquier tipo de trabajo de colaboración que pueda surgir más adelante. Y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Hasta luego. Hello. Buena tarde. Chao. Chao, chao.